Muchas bendiciones en esta noche desde nuestra iglesia cristiana Milagro de Dios, Señal de lo Alto. En la ciudad de Sincelejo le estamos dando la bienvenida a este tiempo en el cual damos gracias a Dios y recordamos la fidelidad de nuestro Dios. Celebramos nuestro 9º aniversario en el cual hemos visto el cuidado del Señor y por eso hoy como iglesia estamos alegres. Hoy podemos decir grandes cosas ha hecho el Señor con todos y cada uno de nosotros. Y por ese motivo es un motivo de gozo, es un motivo de alegría. Y en este día queremos compartir la palabra de Dios, dando gracias a Dios también por la vida de nuestros pastores José Contreras, nuestra pastora Iris Benítez, nuestro evangelista José Daniel. Y usted que está aquí de manera presencial, Dios le siga bendiciendo mucho más. Usted que se conecta con nosotros y se une a esta celebración, Dios le bendiga a usted y a su familia. Quiero invitarle en este día, vamos a estar compartiendo la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1. Vamos a estar en esta noche hablando en el capítulo 1 del Evangelio de Lucas. Vamos a leer el verso 25. La palabra de Dios nos bendice en esta noche. Amén. Si usted lo encontró, puede decir amén. Leo la palabra en el nombre de Jesús. Así ha hecho conmigo el Señor en los días que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Amén. Vamos a orar. Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Te damos a ti el honor y te damos a ti la gloria. Señor, gracias porque tu palabra es viva, tu palabra es real y no vuelve vacía, sino que cumple el propósito con la cual usted la envía a cada uno de nosotros. Dios, oramos para que tu palabra tenga lugar en nuestro corazón, sea puesta por obra. Dios mío, y hoy te pedimos de una manera especial que sea usted, por medio de su Espíritu Santo, guiándonos a toda verdad. Creyendo tu palabra que dice que donde está la presencia del Señor hay libertad. Y en este día creemos que hay esa libertad para escuchar tu palabra, Señor. Quita toda distracción en el nombre de Jesús. Que tu palabra cumpla el propósito con el cual usted la envía a nuestras vidas. Bendice, Señor, cada uno de nosotros, nuestras vidas y familias, conforme a tu voluntad. En Cristo Jesús, amén y amén. Damos gracias a Dios por la palabra. Y en esta ocasión está hablando una mujer llamada Elizabeth, dando gracias a Dios. Y podemos hoy, cada uno de nosotros, hablar de lo que el Señor ha hecho con nosotros. Y podemos encontrar que después de 400 años de silencio, Dios interviene y es Lucas el encargado, al igual que los diferentes evangelios, de registrar los hechos en torno a la vida de Cristo. Y en esta ocasión podemos mirar que se da el anuncio del nacimiento de un hombre que marcó la vida ministerial de Jesús, que fue Juan el Bautista. El ángel Gabriel, la palabra nos habla que se le apareció en su momento a Zacarías, un sacerdote que estaba ministrando en la presencia de Dios. Zacarías, el padre de Juan, y durante su servicio al templo se le aparece el ángel del Señor. Y dice el versículo 5, para poder entender lo que dijo esta mujer, dice el verso 5 que hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos, dice la palabra, eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Entonces podemos mirar que la palabra nos habla de Zacarías y Elizabeth. Ambos eran considerados justos delante de Dios, eran conocidos dentro del pueblo por su santidad. Pero dice la escritura en el verso 7, hay un pero, dice la palabra, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos
eran ya de edad avanzada. Entonces, la palabra está reconociendo que esta familia, esta pareja, eran personas temerosas de Dios, personas que le servían al Señor. Sin embargo, la misma escritura está hablando y nos está diciendo que esta familia no tenía hijos a causa de la esterilidad de Elizabeth, y porque ya había pasado mucho tiempo, ya era una pareja bastante entrada en años. Y podemos mirar que Zacarías, dice en el versículo 8, que aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Era un privilegio para el sacerdote poder ministrar la presencia de Dios. Nosotros hoy somos aún más privilegiados porque hoy usted y yo tenemos libre entrada a la presencia de Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Porque dice la palabra que Jesús, que es el camino, nos ha abierto camino a usted y a mí para ir con libertad, con toda confianza a la presencia de Dios. Tenemos esa libre entrada y eso solo lo hizo Jesús, y nosotros, las familias, todos tenemos ese privilegio de acercarnos a la presencia de Dios. Y era un privilegio para Zacarías poder estar allí en el templo ministrando en la presencia del Señor. Y dice el versículo 10 que toda la multitud del pueblo estaba ¿dónde? Fuera. Por eso eran pocos. Y eran los descendientes de Aarón los que estaban apartados para este servicio. Pero el pueblo se mantenía fuera, orando a la hora del incienso. Y se le apareció, dice el versículo 11, un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Qué tremendo. Y podemos encontrar que tanto Zacarías como Elizabeth estaban orando, tenían una petición delante de Dios y era poder tener un hijo. ¿Cuántos años sería la oración de esta pareja por concebir un hijo, verdad? Y dice la palabra que Zacarías se siente temor al ver el ángel del Señor allí en ese lugar. Pero miren lo que dice el ángel del Señor: no temas, porque tu oración ha sido oída. Y es la palabra de Dios en esta noche que nos recuerda que tenemos un Padre que tiene sus oídos atentos al clamor de cada uno de sus hijos. Debemos tener confianza que es Dios quien ha escuchado las oraciones de las familias de la Iglesia Cristiana Milagro de Dios. Debemos tener confianza que Dios ha escuchado su clamor y mi clamor. Nuestra oración ha sido atendida de parte de Dios. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. ¿Cuántas veces Zacarías y Elizabeth le presentaron al Señor esta petición? Dios, concédeme un hijo. Pasaron meses, pasaron años, ellos habían orado, pero con el pasar del tiempo y ellos al verse ya de edad avanzada, no ven respuesta, posiblemente ya habían desistido de su oración. ¿Cuántas veces usted y yo hemos desistido de nuestras oraciones? Pero en esta noche Dios nos anima. En esta noche, por medio de su palabra, Dios nos insta a que usted y yo podamos perseverar en nuestra oración. Porque para el que cree, dice la palabra, todo le es posible. Y esta pareja había orado de manera constante. Su oración había sido ferviente, pero pasado mucho tiempo, ellos desistieron de esa oración. Y ¿cuántas veces usted y yo podemos llegar a decir: yo he orado mucho por ese familiar, yo he orado para que Dios obre sanidad en mi vida, yo he orado para que Dios me restaure, me levante, pero después de muchos años, muchos hemos dejado de insistir en esa petición?
pero hoy Dios quiere que usted y yo recobremos y volvamos a clamar al Señor hasta ver nuestra respuesta. Entonces, Dios le está dando respuesta a Zacarías a su oración. Dios envía a su ángel y Dios le dice: tu oración ha sido escuchada. Tu oración ha sido atendida, has subido a la presencia de Dios, y la oración que tú has hecho para que tu esposa Elizabeth pueda tener un hijo, dice, ha sido atendida de parte de Dios. Incluso el mismo ángel, el mensajero de Dios, le está diciendo, su nombre será Juan. Dios le está dando instrucciones entonces, y empieza la palabra en el verso 14 a decir: y tendrás gozo y alegría. ¿Cuánta alegría podía estar en ese hogar? Porque podemos mirar que los niños dan gozo, dan alegría en medio de las familias. Y tendrás gozo, tendrás alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dice el versículo 18, dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Dios le está diciendo, tu hijo se va a llamar ¿cómo? Juan. Dios le está diciendo cómo iba a ser Juan. No era alguien común y corriente que iba a nacer. Juan, ya Dios había diseñado un plan para él. Y la tarea de Juan era prepararle el camino al Señor. Era que predicara en medio del pueblo de Israel. Era un hombre que iba a ser lleno del poder del Espíritu Santo. Y para la persona que iba a venir, se requerían padres también preparados, porque no era una tarea fácil criar a un niño con esta promesa que venía encima. Entonces podemos mirar que Zacarías se llena de asombro, y Zacarías, dice la palabra, que le dice: ¿en qué conoceré esto? ¿Cómo puede ser posible? Porque yo soy viejo. Y era normal que Zacarías hablara con respecto a lo que le angustiaba, y es que él sabía que estaba entrado en años. Y dice: y mi mujer también es de edad avanzada. ¿Cómo es posible que nosotros, ya siendo viejos, podamos tener un hijo? ¿Cómo vamos a hacer? Entonces, yo quiero decirle en esta noche que Dios responde a nuestras oraciones, y a veces cuando Dios trae la respuesta, muchas veces no lo podemos creer. A veces estamos orando por algo en particular, y cuando viene la respuesta muchas veces nos sorprendemos. Pero usted y yo debemos estar creyendo, debemos estar preparados para lo que le estamos pidiendo al Señor. Si estas personas estaban clamando por un hijo, Dios le estaba entregando la promesa. Y sabe, era el tiempo, porque muchas veces creemos que a Dios se le pasa por alto nuestra vida, nuestra situación. A veces creemos que Dios se ha olvidado de nosotros, pero Dios no pasa por alto un corazón que se humilla delante de su presencia. Dios no pasa por alto aquel que le busca de verdad. Dios no pasa por alto el servicio que usted y yo hemos hecho de manera sincera, porque todo aquel que trabaja en la obra del Señor no quedará sin recompensa. Y esta familia había trabajado de manera desinteresada. Eran personas íntegras, justas delante del Dios Todopoderoso, y venía una respuesta para su petición. Esa petición que por mucho tiempo ellos habían tenido, esa petición de oración, vemos que Dios le está dando respuesta, y este hombre sorprendido, no lo podía creer. Él decía: no entiendo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que tú me vas a dar un hijo ya siendo viejo, igual mi mujer? Pero para el que cree,
todo le es posible, amén. Y vemos que sigue diciendo la palabra. Dijo a Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Usted y yo debemos estar dispuestos, esperando las buenas nuevas del Señor. Aquello que hemos clamado en el secreto, Dios lo va a recompensar en público. Y aunque la visión tardara, dice la palabra por medio del profeta Habacuc, cuando dice que aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se aproxima hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, debemos esperar en ella, porque sin duda vendrá y no tardará. Debemos esperar la promesa. Viene pronto, no tardará. Yo sé que muchos han orado, muchos han clamado, pero se apresura la promesa. Así como llegó la promesa para Zacarías, para Elizabeth, así viene la promesa, el fruto de nuestras oraciones, el milagro por el cual usted y yo estamos clamando en la presencia del Señor. Viene de camino, no tardará, debemos esperarlo, se apresura, porque quien ha prometido no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. La palabra de Dios tiene poder y autoridad. Y cuando usted y yo confiamos en el Señor, por eso encontramos también la vida de un hombre llamado Abraham, un hombre de edad avanzada, un hombre que dice la Escritura cuando el apóstol Pablo habla a los romanos. Dice que este hombre creyó en esperanza contra esperanza. Este hombre se fortalecía cada día más confiando en la promesa. Pero vemos que Zacarías se llena de miedo. Zacarías duda. Y dice la palabra en el versículo 20: ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Vemos que la palabra de Dios tiene cumplimiento. Hoy podemos creer que la palabra de Dios se cumple. El Señor respalda cada una de sus palabras, porque la palabra del Señor es real, es contundente, es fiel, es verdadera. Porque el consejo del Señor es el que permanece. Porque aunque vengan muchos pensamientos al corazón del ser humano, es Dios quien cumple su palabra. Y usted y yo debemos estar confiados. Y las dudas de Zacarías eran comprensibles. Pero aunque desde la óptica humana eran comprensibles el temor, la duda de Zacarías, ¿cómo es posible esto? Pero Dios, y en Dios todo es imposible. Todo es posible, amén. Los impedimentos físicos no son un obstáculo para el Señor. Vemos la vida de Lázaro. Dice la Escritura que cuando Marta se acerca a Jesús, le dice: Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y cuando Jesús le da la orden a las personas que estaban allí cerca de la tumba de Lázaro, que retiraran la piedra, la primera que grita es Marta y le dice: Señor, ya es un hombre muerto de 4 días, ya hiede, ya no hay posibilidad. Y esta misma mujer que había dicho: yo sé que resucitará en el día postrero, no podía creer, porque sabe, muchas veces la fe nuestra llega hasta cierto límite, pero hoy Dios quiere darnos a entender que para todo aquel que cree en el Señor, todo le es posible. Y aunque Marta había perdido toda esperanza de ver a su hermano con vida, vemos que Dios, por medio de su Hijo Jesús, lo llama por su nombre. Y dice la palabra que Lázaro se levantó cuando se perdió toda esperanza. Y muchos me podrán decir: es que ya en mi caso no hay una solución. Pero yo quiero decirle en esta noche que para Dios todo es posible. Es necesario que usted y yo creamos. Por eso dice Jesús: cree solamente. Es necesario creer. Creer a nuestra oración y creer que tenemos un Dios que responde a nuestra necesidad. Es necesario creer. Y dice la palabra que Zacarías quedó mudo. No pudo hablar hasta que nació Juan.
Pero cuando salió, dice en el versículo 22, no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció como mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, ¿qué pasó? Dice la palabra en el versículo 24, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Dios quiere hacer cosas grandes y la afrenta no es fácil. Podemos mirar que la afrenta es una deshonra. La afrenta es algo que nos agobia. La afrenta es algo que nos da vergüenza muchas veces. Y la afrenta se sufre a causa de una situación. Y era que en la época y en la sociedad en la cual estaba Elizabeth, el que una mujer fuera estéril era motivo de señalamiento. Porque Dios traía bendición sobre el vientre de cada mujer. Y cuando una mujer podía tener muchos hijos, era porque Dios tenía complacencia con esa familia. Y en el Antiguo Testamento, la afrenta era un sentimiento de deshonra. ¿Cuántos años de deshonra tuvo que padecer Elizabeth? Aún siendo justa, porque la palabra nos habla que era una mujer temerosa de Dios. Era una mujer que se conducía de manera correcta. Y miramos que en una sociedad donde el matrimonio y la fertilidad eran tan valorados como en la época de Zacarías y de Elizabeth, la esterilidad de la mujer causaba sufrimiento. Y podemos mirar diferentes casos, como el caso de Lea y Raquel, cómo esta mujer, Raquel, no podía tener hijos. Vemos el caso de Ana, la mamá del profeta Samuel. Eran mujeres que sufrieron por causa de su esterilidad. Pero vemos cómo Dios se glorificó en la vida de estas mujeres. Porque Dios quiere quitar la vergüenza, la afrenta, el señalamiento de nuestra vida. Y la afrenta es algo que se sufre y muchas veces en silencio. Elizabeth sufrió en silencio muchas veces la afrenta. Por eso fue quien expresó esto, dice el versículo 25, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Y Elizabeth cargaba este sentimiento. Y la afrenta muchas veces no era sobre una sola persona. También la afrenta venía sobre una nación entera. Vemos el caso del pueblo de Israel cuando fue llevado cautivo a la tierra de Babilonia. Sufrió afrenta, sufrió deshonra, sufrió burlas, sufrió insultos. ¿Y cuántos podemos llegar a decir que hemos sufrido este tipo de situaciones? Pero muchas veces hemos sufrido el señalamiento. Muchas veces hemos escuchado expresiones, mira cómo anda. Ahí va fulano, ahí va fulana. Y pueden decir incluso, ahí va la que ha sido abandonada por el esposo, ahí va. Y tiene que padecer la afrenta. Personas que han sufrido todo tipo de señalamiento, pero vemos que esta mujer llena de gozo puede llegar a expresar, así ha hecho conmigo el Señor en los días que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Porque cuando usted y yo vamos y derramamos nuestro corazón en la presencia de Dios, Dios en su momento nos exaltará. Cuando sea el debido tiempo, cuando sea el momento oportuno. Y venía un tiempo en el cual muchos se iban a regocijar por esta familia. Entonces dice la palabra que Elizabeth era pariente de María, la madre de Jesús. Y sigue diciendo la palabra que cuando el ángel Gabriel le da el anuncio a María y le está dando las buenas nuevas, le está diciendo que su parienta Elizabeth, dice en el versículo 36, y aquí tu pariente Elizabeth,
ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. ¿Cómo la llamaban dentro del pueblo? La estéril. Había algo que era señalada. Esta mujer padecía, porque muchas veces las personas ven el punto negro, porque podemos mirar que una hoja blanca, si hay un punto negro, la mirada se centra no en la hoja blanca, sino en el punto negro. Y dice la palabra, aquella que llamaban estéril, porque dice la palabra, verso 37, porque nada hay imposible para Dios. Y Dios quiere glorificarse en nuestra vida, así como se glorificó en la vida de Zacarías y así como se glorificó en la vida de Elizabeth. Dios quiere quitar también todo aquello que ha sido motivo de sufrimiento, todo aquello que nos ha agobiado. Dios quiere quitar la afrenta de nuestra vida, así como quitó la afrenta en su momento de Naamán, que estaba leproso, así como Dios quitó la afrenta de un hombre llamado Jabes, que clamó al Señor y le dijo, oh, si me dieras bendición, si tú estuvieras conmigo para librarme. Y la oración más sincera que hizo este hombre, dice la palabra que Jabes llegó a ser más ilustre que sus hermanos. Jabes, que era señalado y era llamado dolor, Dios quitó la afrenta. Dios quitó la afrenta de la vida de Abraham, de la vida de Ana. Y Dios es el único que puede sanar el dolor, el sufrimiento, aquello que llevamos y cargamos. Dios puede quitarlo, porque para Dios todo es posible. Dios cambia la afrenta por gozo. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Dios cambia la afrenta por el gozo, porque ciertamente nos habla la palabra del Señor. Cuando usted y yo tenemos la mirada puesta en el Señor, dice Hebreos en el capítulo 12, en el versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mire que no solamente fue Elizabeth, no solamente fue Ana, o Abraham, o Jabes, Jesús mismo también padeció, pero por eso hoy usted y yo debemos tener la mirada puesta en el Señor Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesús tenía algo. Jesús no se quedó viendo la cruz y el sufrimiento, sino que Jesús sabía que había algo delante de él, y el gozo por el cual Jesús se maravillaba era que a causa de lo que él iba a hacer, iba a dar salvación a la humanidad. Y ese fue el gozo que le llenó, y ese fue el gozo que lo movió para sufrir la muerte, y muerte de cruz. Jesús sufrió el menosprecio, Jesús padeció el oprobio, pero Jesús también fue exaltado hasta lo sumo por el Padre. Y hoy está a la diestra del trono de Dios, y el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre aquí en la tierra. Por eso usted y yo siempre debemos enfocarnos en Jesús, no en el problema o la enfermedad o el sufrimiento, ni en el señalamiento, porque nos agobia cuando alguien nos señala, cuando alguien habla de nosotros, nos frustra muchas veces. Pero usted y yo, nosotros como iglesia debemos tener la mirada puesta en Jesús, porque Él nos ha dado ejemplo por el cual Él tuvo gozo aún sufriendo la muerte de cruz, porque sabía que con Él iba a dar vida a la humanidad. Y ciertamente Jesús dio vida, porque el Padre le levantó al tercer día victorioso. Jesús venció la muerte, y por eso hoy usted y yo debemos sentirnos alegres. Hoy usted debemos y yo sentirnos gozosos, porque podemos decir, así como el lema de nuestra iglesia, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Así como grandes cosas en la vida de Elizabeth y en la vida de Zacarías, hoy podemos llegar a decir, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, y estaremos como alegres. Dios quiere que cambiemos nuestra tristeza por gozo.
Y Dios es el único que puede sanar, quitar de nosotros la tristeza. Y ver cómo Elizabeth concibe a su hijo, ¿verdad? Cuánto gozo había en el corazón de Elizabeth. Y Dios cambia ciertamente la afrenta por el gozo. Y nosotros podemos mirar entonces por esta palabra que podemos actuar. Y nuestra actitud hoy, a partir de hoy, debe ser diferente ante el señalamiento, la dificultad o la prueba. Saber que aunque por la noche sea el lloro, a la mañana vendrá la alegría. Debemos tener esperanza, debemos enfrentarlo y la afrenta de la mejor manera. Así como Jesús tenía su mirada puesta en el Padre, así como Jesús tenía gran gozo, nosotros también hoy debemos llenarnos de gozo. Aunque Jesús fue menospreciado y enmudeció, dice la palabra, sufrió lo propio, Él está sentado a la diestra del Padre. Y nosotros hoy podemos creer que aquello por lo cual estamos orando, veremos la respuesta. Damos gloria a Dios por su palabra en esta noche. Yo quiero invitarle a estar en pie y quiero orar también por usted que ha estado allí conectado. Y dígale, Señor, gracias, porque aunque muchas veces me han llamado fracasada, fracasado, aunque muchas veces ha venido el señalamiento, hoy, así como tú te dignaste a quitar el oprobio de la vida de Elizabeth, Señor, yo hoy creo que tú quitas la afrenta en medio de los hogares. ¿Cuántos hogares han sido señalados? Pero hoy tú quieres cambiar y dar una nueva historia, dar una nueva oportunidad. Señor, porque es usted quien quita todo aquello que causa tristeza, Señor, de nuestra vida. Gracias te damos, Dios, por tu palabra, porque nos recuerdas que para el que cree todo le es posible, porque todas las cosas tú las puedes hacer, Señor. Y hoy creemos por nuestro milagro. Clame allí por su milagro. Usted que está clamando por un milagro de sanidad, para que Dios rompa las cadenas de impiedad, para que Dios se glorifique en medio de su familia. Dígale, Señor, yo sé que tú lo puedes hacer. Porque para el que cree todo lo es posible. Dios mío, y hoy oramos por sanidad, para que usted se glorifique allí donde están las personas, en las clínicas, en las UCI, en casa, Señor. Oramos para que usted, Señor, obre milagros, creyendo tu palabra que dice que ciertamente usted, Jesús, llevó las dolencias, nuestras dolencias a la cruz, y por tu llaga somos sanos. Hoy viene esa sanidad física, interior, esa sanidad espiritual en el nombre de Jesús. Oramos por las familias que por muchos años han sufrido el señalamiento. Oramos para que usted restaure, Dios mío, los hogares, Padre, y así como el ministerio de Juan iba a ser restaurar y hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos. Hoy oramos, Dios, para que tú restaures las relaciones familiares en el nombre de Jesús. Gracias, Señor.